gráficos el lugar donde se van a hacer esas acciones, qué peligro presenta ese lugar, cómo podemos aminorar ese peligro, etcétera, etcétera. La sincronía, trabajar con fechas importantes, trabajar con fechas simbólicas, números y fuerza, con cuántos activistas podemos contar, con cuántos contamos, con cuánta fuerza contamos, qué calidad tienen estos activistas, están dispuestos a todo, están dispuestos a morir, todos están dispuestos a morir, o hay unos que no están dispuestos. Entonces, según eso se crearán las acciones dependiendo de con qué masa con qué masa cuenta uno para este tipo de acciones. Aplicación y concentración de la fuerza, dónde lo vamos a aplicar, si vamos a luchar por el objetivo general o si vamos a luchar por objetivos específicos. Es importante siempre luchar por algo específico, no ir a lo que se quiere, a lo general, como hacía Gandhi. Gandhi no luchaba directamente por sacar a los ingleses. Gandhi buscaba objetivos específicos y buscó boicotear las leyes sobre el monopolio de la sal y marchó sobre estas leyes de monopolio de la sal. Entonces buscaba leyes específicas o acciones específicas, no de una vez crear una acción para sacar a los ingleses. Él fue socavando el poder lentamente y poco a poco con estos elementos. El miedo. Lo primero para una lucha no violenta es eliminar el miedo, combatir el miedo. Siempre va a existir el miedo, pero tenemos que ser valientes en este tipo de lucha. Formas de aminorar el miedo es compartir el miedo. Lo que busca este tipo de lucha es que sea por masas, que sea por gran cantidad de personas, y estas personas, esto a su vez hace democrático este tipo de lucha, al contrario que una lucha violenta que la realizan las cúpulas, pequeñas cúpulas que ordenan a los demás actuar de manera violenta. En la lucha no violenta la organización es principalmente horizontal y por capas. Cuando es así, uno puede compartir los miedos, casi todo el mundo va a sentir un miedo y ahí se puede ir superando lo que es los miedos, ¿no? Entonces hay que saber que se va a tener represión y también ver hasta qué punto voy a soportar esa represión, voy a compartir mis miedos, etcétera, etcétera. La represión, entonces, es una de las formas que va a buscar el régimen para que las personas obedezcan. La represión no siempre causa la obediencia. Por medio de la represión podemos ver los niveles a cómo se encuentra el poder del régimen. De qué estamos capaces nosotros, hasta qué punto vamos a luchar, dependiendo de qué punto esté la población en capacidad de sufrir. Las preguntas son: ¿cuánto podemos sufrir? ¿Cuándo vamos a dejar de sufrir en la sumisión y comenzar a sufrir en la lucha? La lucha no va a evitar el sufrimiento, la lucha va a dar sufrimiento, pero ese sufrimiento, si se soporta, va a dar la libertad. Es mejor sufrir luchando que sufrir en la sumisión, que sufrir en la esclavitud. Y entonces, aquí es donde se puede ver cuándo se va a lograr la libertad, cuando qué cantidad de personas están dispuestas a sufrir, qué cantidad de personas están dispuestas a dejar de sufrir para lograr la libertad. En este tipo de lucha hay que ser solidario, no solo con el movimiento, sino ser solidarios hasta con el adversario, ser solidarios con lo que están reprimiendo,
Gandhi muchas veces lo golpeaban, casi lo linchaban los ingleses cuando regresaba de Sudáfrica para la India, y él ni siquiera los denunciaba porque no les guardaba rencor. ¿Qué hacía ahí? Ganarse la simpatía. Se iba ganando la simpatía, llegaba un momento que ya no lo reprimían más o lo reprimían con menos fuerza porque había creado la simpatía, porque no los había denunciado, porque no había aplicado ese odio del que se está luchando, ese odio del que lucha la no violencia, ese odio que se contrapone a la no violencia y ese odio que crea más injusticia. Entonces, siendo solidario, también se aumenta la participación, aumenta la simpatía, y es donde puede venir las deserciones en los que reprimen, que se voltean a lo que es el movimiento. Por eso, de ahí viene lo que es el judo político, que es el punto de quiebre, el punto donde el poder se invierte, donde la violencia no encuentra justificación, donde las personas no violentas asumen la represión, pero que hay tanta represión que ya no se puede justificar, que se voltea. El represivo pierde totalmente el poder. Y ahí se voltea, por eso se le llama el judo político. El poder se disminuye, se le disuelve y pasa al lado de los activistas no violentos. Por último, yo me tomé la libertad de crear unos mandamientos de la no violencia. El primer mandamiento, por supuesto, es nunca usar la violencia. El segundo mandamiento, enfrentar la injusticia. Vemos aquí como los dos primeros mandamientos nos explican el concepto de lo que es no violencia. Y lo que decía antes, que va en contra de la violencia y en contra del pacifismo si no se enfrenta a la injusticia. El que no enfrenta la injusticia y que no es violento es un pacifista. La no violencia no usa la violencia y enfrenta la injusticia. Tiene que ser valiente y no actuar en clandestinidad. Ser solidario, como habíamos dicho, no hacer sabotaje, porque el sabotaje va a revertir y va a justificar muchas veces la represión. No sustituir la lucha por negociación, aunque hay que negociar para que quede claro que se llegó a negociar, de que se hizo el esfuerzo de negociar, casi siempre es inútil, sobre todo en dictadura o sobre todo cuando nos viene una invasión o es un recién golpe de Estado. Entonces, no sustituir nunca la lucha por la negociación. Negociar, pero manteniendo la lucha. Mientras se negocia hay que seguir la lucha, no hay que parar las acciones. No centralizar las acciones, al contrario que las dictaduras buscan centralizar todo el sistema para tener el poder en unos pocos. La lucha no violenta es democrática y busca descentralizar todo. Está organizada de manera horizontal, al contrario que de manera vertical, como la violencia. Asumir el sufrimiento, hay que asumir y estar dispuesto a sufrir. Y por último, mantener los ideales vivos. Si se mantienen los ideales vivos, se va a mantener la lucha. Es importante que aunque se fracase en algún momento, siempre mantener estos ideales para poder en un momento más organizado retomar lo que es la lucha. Ahora, si tienen alguna pregunta, que nos mostremos interés, porque nosotros por naturaleza no somos violentos, pero si